mucho que hablar, hermanos. Este pasaje de Oseas capítulo 8. ¿Sí leyeron Oseas 8, hermanos? Se los recomendé, les avisé. Habla, y el título que he puesto para el día de hoy es El Padre Olvidado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces guardamos algunas cosas y las guardamos tan bien que no sabemos ni nos acordamos dónde lo hemos guardado. ¿Le pasó eso o solamente a mí? Sí, a ver, levante la mano a ver si les pasó. O sea, estamos en el mismo lado, ¿verdad? Pasa con la ropa de temporada, ¿no? Cuando estamos en invierno, la de verano lo guardamos. O cuando estamos en verano, la de invierno y después, oye, ¿dónde está tal cobija? ¿Te acuerdas de esa cobija tigre? ¿Sí me entienden de qué estoy hablando? O tal vez cuando los libros que estudiamos, ¿verdad? En la universidad, ya terminamos y pensamos que nunca lo vamos a usar. Y justo estamos trabajando y nos recordamos de algo. Pero yo me acuerdo que en tal libro lo tenía. Y voy a buscar el libro. ¿Y dónde está el libro? Y no está por ningún lado. ¿Les ha pasado? O cuando cambiamos las espreas de la estufa que nos vendieron con gas LP y resulta que en la casa tenemos gas natural, le cambiamos, pero de repente se mudan así como yo que me ando mudando y es la cuarta vez que me mudo acá y cambiamos y ahora a buscar las espreas de LP, ¿dónde están? Porque tenemos que volverlas a cambiar y no sabemos ni dónde la hemos. ¿Sí les ha pasado esas cosas? Tal vez no con las espreas, pero con cualquier otra cosa. A veces tenemos que pasar días enteros para encontrar, ¿verdad? Eso que lo hemos guardado también. Y estudiando Oseas, este capítulo 8, me di cuenta que a menudo eso es exactamente lo que hacemos con Dios. Lo guardamos tan bien que no sabemos dónde lo hemos dejado. Incluso estoy hablando de personas que conocen de Dios. Personas que tal vez dicen, yo amo a Dios. Lo archivamos y olvidamos dónde lo hemos puesto. E incluso podemos perder cualquier conciencia de su presencia. Nos olvidamos que Él está presente en cada momento de nuestra vida. Cuando estamos bien, pero también cuando estamos enojados y se nos sale el indio, también Dios está presente. ¿Sí sabe eso o no? Pues debería calmarse entonces. Porque a veces nos hacemos como que no está. No es que Dios se separó de nosotros alarmado de nuestra pecaminosidad, no. Más bien nosotros con esa pecaminosidad nos hemos apartado de Dios porque lo hemos dejado muy refundido, tan bien guardado. ¿Sí me van entendiendo el paralelo, hermanos? En Oseas 8 el profeta acusa a Israel, que era el reino del norte, y a Judá, que era el reino del sur. Recuerden que les dije que se dividió el país en dos, reino del norte y reino del sur, de este tipo de olvido. Y el versículo 14, hermanos, resume prácticamente todo este capítulo. Fíjense bien, versículo 14 dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Permítame. ¡Qué tremendo! Alan Redpath habla sobre esa dinámica que existe en el hombre de olvidarse de Dios en un libro maravilloso que se llama Aprendiendo a Vivir. Y permítame, lo voy a leer. Voy a citar, pero lo voy a leer textualmente, permítame, dice esto. ¿Entendemos lo que significa olvidar a Dios? Está hablando de esto, de este pasaje de olvidarse. No estoy seguro de que lo hagamos. No significa que Dios fue puesto en el reino del olvido, dice. No puedes olvidar a Dios así. Incluso al negar a Dios, lo estás recordando. Intelectualmente, no nos olvidamos de Dios. Por eso que algunos dicen, no, yo sí tengo muy presente a Dios. ¿Sí se da cuenta? No está hablando de eso. Dice, la palabra olvido aquí está diciendo, Alan, significa Israel extravió a su hacedor. Si olvidas algo, está fuera de tu memoria por completo.
Si extravías algo, eres completamente consciente de su existencia, pero en lo que a ti respecta está fuera de uso o fuera de circulación. De eso se trata. Pero sabemos, hermanos, que Dios no nos creó a nosotros para extraviarlo o menos olvidarlo, o ponerlo en el estante de nuestras vidas donde nunca más repasamos las cosas que dejamos ahí. Dios nos ordenó que usted y yo creciéramos ¿en qué? En el conocimiento. ¿Recuerda lo que el apóstol Pablo dice? En el conocimiento de Él mediante la obediencia a su palabra. La intimidad con Dios surge de vivir una vida que a Él le agrada y que le honra. Muchos quieren crecer, pero no quieren agradarle a Dios, menos honrarle. Jamás, hermanos, podremos conocer íntimamente a Dios si nosotros damos nuestra lealtad a dioses falsos, pequeños dioses, o los reemplazamos con cualquier otra cosa. Jamás vamos a tener intimidad con Dios. Si ponemos nuestra máxima seguridad en personas, por ejemplo, en la esposa, el esposo, los hijos, el gerente o el dueño de la empresa que nos da el empleo, y no lo ponemos en Él, ese flujo que viene de poder en el Espíritu Santo, ¿saben qué? Se va a ir diluyendo porque nuestra confianza está puesta en cosas o en objetos. ¿Y qué sucede? Pronto Dios se va a extraviar entre los muchos otros dioses falsos que tenemos en nuestra vida. Estoy seguro, hermanos, que todos los que estamos acá reunidos, pocos de nosotros, si es que hubiese alguno, tiene la intención de extraviar a Dios. Yo creo que nadie quiere extraviar a Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Nadie lo quiere hacer. Simplemente descuidamos lo que mantiene esa relación vital con Él. La nación de Israel, hermanos, ofrece una imagen de ese tipo de negligencia y extravío. Al comienzo de Oseas 8, la palabra de Dios a través del profeta suena, dice, como un toque de trompeta. En una versión, me parece que es Palabra de Dios para Todos, dice, toca la alarma. Es decir, es una llamada de atención para advertirnos del peligro si olvidamos a Dios, si olvidamos del poder de Él en nuestras vidas. El anhelo de mi corazón y mi oración es que todos nosotros, IGER como iglesia, tomemos esto en serio y permitamos, mis amados hermanos, un toque de atención para examinarnos nuestros propios corazones. Los primeros 3 versículos hablan de cómo la gente ha llegado a malinterpretar la autoridad de Dios sobre ellos. Y ellos confiesan conocer a Dios, pero ¿saben una cosa? No le demuestran obediencia. Versículo 1 y 3 de este capítulo 8. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Este pasaje, si usted se da cuenta, comienza con una orden de tocar trompeta. ¿Para qué? Para alertar al pueblo de Dios. ¿Sí se da cuenta? Ahí ve el amor de Dios, ¿sí o no? Ahí está. Hay un enemigo que está a punto de abalanzarse sobre la nación de Israel como si fuera un buitre o un águila que viene. Es una metáfora de la rapidez con que va a venir, de ese poder superior, y que el pueblo de Israel no va a poder escapar. De eso está hablando, de la rapidez. Y así sucedió históricamente. Cuando vino el imperio de Asiria, ¿qué hizo? Lo invadió por completo. Luego vinieron los babilonios y pasó lo mismo. Se abalanzaron contra Israel como aves de rapiña de las que no se podía escapar.
Y la razón de esto es muy clara, hermanos, en el versículo 1. ¿Qué nos dice? Que Israel ha quebrantado el pacto con Dios, que se han rebelado en contra de la ley. Es claro lo que acabamos de leer. Lo que se define en el pacto de Dios es la esencia, hermanos, del amor de Dios con la nación. Porque Dios fue el que los eligió. Recuerden que Israel era el más pequeño, el más insignificante. No era un imperio grande, no era la mejor nación. Pero siendo insignificante, Dios decidió soberanamente escoger a Israel para que fuese su pueblo. Así como nos escogió a cada uno de nosotros para también ser parte de su pueblo. Éramos insignificantes antes de conocerlo. Y miró, puso su mirada sobre cada uno de nosotros, interceptó nuestro corazón y nos salvó. No porque somos grandes ni mejores. Es lo mismo que pasó con esta nación. Los eligió al pueblo de Israel para que le pertenecieran. Los eligió y para que se comprometiesen incondicionalmente a una relación de amor con el Dios Todopoderoso. La ley, hermanos amados, fue un regalo de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para guiar al pueblo en sus responsabilidades de ese pacto que habían realizado, de esa comunidad de fe, de toda esa nación, porque Dios se había revelado a ellos. La ley que es establecida era la autoridad absoluta de Dios sobre su pueblo. Dios estableció la ley, era para su pueblo. Esa era su palabra. Y Él la estableció y la mantuvo como parte de su pacto de amor. El problema es que a veces cuando nos ponen reglas, creemos que nos odian. ¿Sí o no? Cuando, por ejemplo, estamos escuchando al bebé que está llorando, cree que Luisa lo odia, por eso que grita y chilla y se revela, porque cree lo que está haciendo Luisa es reteniéndolo para que no se vaya a herir, para que no se vaya a accidentar, que no se vaya a resbalar, que no se vaya a caer, que se puede romper, porque entiende que es un bebé. Y nosotros somos iguales. Dios nos tiene que poner ciertas restricciones para no caernos, para no herirnos. ¿Sí me entienden la idea? Eso es lo que hace Dios, pero nosotros somos mal agradecidos porque creemos que Dios es un pinchaglobos que quiere que nosotros nos vaya todo mal y que vivamos una vida de aburrimiento. Ese no es Dios. Que nos quede claro, la rebelión de los israelitas, hermanos, contra la ley fue infidelidad a todo lo que Jehová había revelado acerca de su voluntad para su pueblo. La ley que Dios dio era mucho más que simple un código escrito ahí o un conjunto de instrucciones. La ley representaban, hermanos, las promesas de Dios, las obligaciones que Dios se imponía a sí mismo, siendo soberano, y las obligaciones también que esperaba que su pueblo pudiera cumplir. Es decir, representaban mandatos que definían su vida. Para nosotros hoy, la autoridad del Padre está claramente acá, establecida en toda la Biblia, en todas las Escrituras. Aquí está. No tenemos que buscar por otro lado. A veces me sorprende cuando alguien que dice que es cristiano diga, estoy esperando la voluntad de Dios. Lea la Biblia. El problema de esperar la voluntad de Dios es que no leemos la Biblia. Cuando absolutamente todo está aquí en las Escrituras. Somos hijos e hijas adoptados del Padre y hemos sido hechos parte de su familia eterna. Usted sabe esto, que nuestros hermanos en Cristo son mucho superiores en familia, a relación familiar, que nuestra familia consanguínea. Porque aún nuestra familia consanguínea, cuando vayamos a la eternidad, muchos de ellos nunca lo volveremos a ver. Pero nuestra familia en la fe lo veremos eternamente. Sin embargo, muchas veces nuestro razonamiento no es así. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta cómo nosotros pensamos al revés de lo que ha establecido las Escrituras? ¿Sí se da cuenta, hermanos, cómo fallamos? Se nos ha dado a nosotros, hermanos, una nueva naturaleza y se nos ha dado el poder del nuevo pacto para vivir esta palabra. El pasaje del Shema o el Shema, dicen algunos, de Deuteronomio 6:4,
oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escúcheme bien, es en Cristo que se nos ha dado a nosotros la capacidad de amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas las fuerzas. Y Jesús agrega en Marcos 12:29, le agrega, y con toda nuestra mente. El amor de Dios, hermanos, eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de vivir este tipo de obediencia constante. Podemos resbalar, pero nuevamente el Espíritu Santo nos levanta y nos hace ver en qué estamos mal para poder reencaminarnos a los caminos del Señor. Es decir, el amor de Dios, hermanos, es el que está en el centro de la autoridad de Él sobre todos nosotros. Es por su amor que nosotros obedecemos. Y además es su amor la motivación de nuestra fidelidad a Dios. Es su amor la motivación de nuestra obediencia, hermanos. Ese amor derramado en nuestros corazones, como nos dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5 versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lo que nos dice. Pero el versículo 2 de Oseas 8, que es el pasaje que estamos estudiando, vemos, hermanos, la orgullosa respuesta defensiva a la advertencia de Dios. Es como que el pueblo de Israel, con esta advertencia que está haciendo Dios en el versículo 1, ellos están diciendo: oye Dios, ¿de qué te estás hablando? Nosotros sí sabemos quién eres. No vengas a decirnos que no te conocemos. ¿Qué es eso de que estamos siendo desobedientes a ti? Hermanos amados, escúcheme bien. La renuencia, se están portando renuentes el pueblo de Israel a la autoridad de Jehová. Se ha ido endureciendo hasta el punto de negarse a aceptar la palabra de Dios a través del profeta Oseas. Están negando lo que Dios mismo está diciendo que es verdad. Esto, hermanos, nos debe ayudar a comprender la naturaleza del ser humano. Esa naturaleza nefasta, hermanos, del pecado que está actuando en nosotros mismos. Vivir en rebeldía pecaminosa contra Dios bloquea el deseo de poder reconciliarnos con Él. No, yo estoy bien, no necesito más. Yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo, yo estoy cantando, yo estoy limpiando, yo soy maestro, soy ujier, soy diácono, soy incluso anciano, soy pastor. Y eso también distorsiona nuestra percepción de lo necesitados que estamos y no queremos reconocer de esa gran necesidad. Hermanos, si somos honestos, la lógica humana nos dice o nos diría que cuanto más pecamos, nosotros somos más expertos sobre el pecado. Que cuanto más pecamos, nos convertimos en expertos en él. Pero ¿saben qué? Las Escrituras nos dicen que es justamente lo contrario. Cuanto más nos hundimos en el pecado, cuanto más nos hundimos en la apostasía, menos, hermanos, menos vamos a reconocer el pecado. Porque vamos a creer que estamos bien. Es lo que nos dice la palabra. ¿Y saben qué? Y más vamos a comenzar a ¿qué? A racionalizar, a pensar que nosotros estamos completamente engañados. Así que malinterpretar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas resulta, ¿saben qué? En una ceguera. Resulta en una insensibilidad a Dios, que lo vemos demostrado en este versículo 2 que hemos leído. Su palabra ya no nos perturba. La palabra que estamos viendo el día de hoy ya no nos exhorta, no nos desafía. No tiene sentido para nosotros. Nosotros ya no evaluamos, hermanos, nuestras vidas sobre la base de los objetivos de Dios, sino en base a nuestra propia perspectiva humana con una naturaleza pecadora.
Y cuando pasamos el versículo 3, muestra los resultados tan tristes. Justamente, Israel desechó el bien. Y en otra versión dice, Israel desechó lo bueno. Enemigo lo perseguirá. La palabra bien, que está en la Reina Valera, o bueno en otras versiones, es un término rico, hermanos, y muy amplio. Incluye el conocimiento de Dios, incluye los dones que Él quiere darnos, los mandamientos, las promesas que ha hecho para proveernos y también para protegernos. Incluye el don de la esperanza en el futuro, el optimismo y la confianza en Él, como decía nuestro hermano Miguel al empezar el servicio el día de hoy. Este versículo dice que Israel, hermanos, había hecho una elección. Ellos habían han elegido rechazar no solamente lo bueno, sino al bueno, como dicen algunas traducciones. Al rechazar lo que Dios representa, también lo rechazan a Él, desde luego. ¿Sí me explico? Están rechazando directamente a Él. Ahora, fíjese bien, como consecuencia, Israel va a ser inundado por enemigos que vienen a juzgar esa obstinación de Israel hacia la verdad. Porque ya vimos que ellos no quieren saber nada con la verdad. Ellos creen que saben la verdad, pero no saben. Hermanos, esto, ¿saben qué? Nos tendría que abrir el entendimiento, los ojos, nuestro corazón, de poder comprender por qué era necesaria la encarnación de Cristo y la cruz. Porque la humanidad por sí misma jamás podría salvarse, porque así somos de rebeldes y obstinados y no queremos reconocer dónde estamos mal. Porque solamente, hermanos, y no se les olvide, es solamente a través de la cruz de Jesús que Dios pudo romper ese ciclo de orgullo, de arrogancia y de pecado, y revelar su amor perdonador, y revelar hacia nosotros su misericordia, y revelar sobre su pueblo su gracia. Y los que aceptan su gracia se convierten en un nuevo tipo de persona, que nos dice las Escrituras, y manifiestan una nueva calidad de vida. Podemos vivir humildemente. Estamos dispuestos a someternos a la autoridad del Padre, que ejerce la presencia reinante de Cristo en nuestras vidas. ¿Y eso cómo lo hace? Con el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Pero la tragedia es que, al igual que Israel 8 siglos antes de Cristo, usted y yo podríamos estar eligiendo la armadura de la orgullosa y obstinada resistencia a la verdad. El peligro, hermanos, de usar esta armadura es que puede llegar a hacerse tan familiar, tan cotidiano, que ya ni siquiera nos estemos dando cuenta de que nos ha impedido recibir la autoridad y la corrección del Padre. Escuchas, pero no entiendes. Escuchas y tú crees que el mensaje es para otro, cuando Dios está hablándote a ti directamente. Y te haces el loco o la loca. Y podríamos decir, no os hagáis los que no es para usted. Es para usted la palabra. Es para mí esta palabra. Pero ¿sabe una cosa? La gracia de Dios es una poderosa motivación para poder quitarnos esa armadura. Porque sabemos que en la gracia de Dios nosotros podemos regresar al Padre arrepentidos, y sabemos que Él nos va a perdonar por los méritos de Jesucristo, su Hijo amado. Esa tiene que ser la mayor motivación. Y cuando comenzamos, hermanos, a someternos, incluso, hermanos, con la más mínima disposición, comenzaremos a experimentar lo que el apóstol Pablo describe tan bellamente en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos e hijas, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y algunos predicadores, iglesias enseñan que Abba, Padre, que significa papito.
No te creas, eso no significa. No significa eso. No significa papito. Significa un padre al que te estás dirigiendo con respeto, con seguridad y con amor, porque sabes que Él no te va a rechazar, pero sabes que Él es mucho más grande que tú y que yo. Pero te acercas con la seguridad que Él te va a atender. No significa papito, significa esa relación, mucho más que un simple papito, mucho más grande. ¿Sí se da cuenta? No voy a seguir desarrollando eso porque no es el tema. Hermanos, ese es un grito de sumisión a la autoridad amorosa del Padre. Es Jesucristo en nosotros quien controla nuestra autopercepción o nuestra identidad. Es Jesús quien motiva nuestras oraciones de confesión. Es Jesús quien asegura el perdón de nuestros pecados. No son nuestras oraciones. No es que yo voy a orar y voy a ser perdonado. Es Jesús el que asegura que así vamos a ser perdonados. Es Jesús quien asegura nuestra restauración. Es Jesús quien asegura que un día llegaremos a la presencia del Señor. No es nuestra vida. No es lo que hagamos o lo que dejamos de hacer, es Jesús. Y porque Jesús es la seguridad, es la más grande motivación entonces para vivir en obediencia, ¿sí o no? Para vivir en obediencia, reconociéndolo, sujetándonos, muriendo día a día a mí para que Él viva en mí. Hermanos, la segunda forma en que Israel ha extraviado u olvidado al Padre Celestial se define en la primera mitad del versículo 4. Se han apropiado, hermanos, indebidamente de una autonomía a la que ellos no tienen derecho. Fíjense bien, el versículo 4 dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para mí. Para sí, para ser ellos mismos destruidos. Dios había ordenado, y usted lo recordará, a Israel que ellos fueran una teocracia. Es decir, que el único que gobernara a Israel sea Dios. Por eso es teocracia, teo, Dios. Dios ordenó eso. Pero ellos se habían independizado totalmente. No querían eso. Querían irse fuera del propósito de Dios, fuera de la dirección del gobierno de los reyes que ellos habían establecido. Como vimos en el capítulo 7, hermanos, hubo toda una sucesión de reyes, los cuales habían ido cambiando debido a los asesinatos, a las intrigas y la lucha de poder. Lo vimos en el capítulo 7, recuerden, la semana anterior. Uno tras otro, en los últimos años en el reino del norte tomaron poder para asumir el mando sin haber sido ungidos por Dios. No habían sido ungidos por Dios. Dios no los había escogido. Ellos gobernaban con completa autonomía de Dios, tomando decisiones como querían. Ellos ya no consultaban a Dios las decisiones. Así que Oseas resume aquí en el capítulo 8, versículo 4. Este es el último paso rebelde. El pueblo declara públicamente su autonomía. Es decir, ellos han tomado la autoridad de Dios sobre toda la vida y la han reclamado como si fuera propia. No, yo hago las cosas como yo quiero. ¿Y quién te dijo que tú puedes hacer eso si tú le perteneces a Dios? ¿Quién te dijo? Lo mismo, hermanos, nosotros estamos mirando a Israel, pero lo mismo puede pasar con nosotros como creyentes individuales, como familias, como iglesia todos, como ministerios incluso dentro de la iglesia. Brian Jeffrey Leck ha escrito un maravilloso himno que afirma esa realidad. Let God be God. Deja que Dios sea Dios. Permítame leerlo. Él dice esto: permite que Dios sea Dios en este momento, ahora. Permite que Dios sea el amo que tiene el control. Todas las partes de la vida como dones que Él ha otorgado.
para hacer a los hombres ahora quebrantados por completo. Que Dios sea Dios, que Cristo sea Rey. Que Dios sea Dios o nunca terminaremos la tarea a la que Él nos llama todos los días. No sea que, errando, disminuyamos en la incredulidad la fuerza que Él desea desplegar. Que Dios sea Dios y que Cristo sea el Rey. No sé si está exactamente la traducción, porque es un libro en inglés, lógicamente. Pero creo que sí nos habla un poco de esto, que muchas veces nosotros no queremos entender. Queremos darle a Dios pues una parte, pero el resto nosotros queremos ser los dioses, nuestros propios dioses. Hermanos, lo contrario de olvidar a Dios y olvidar su autoridad es recibir su control y guía soberanos. Como dice Brian Leck, en cada momento y en cada decisión, que Dios sea Dios. Dios requiere el señorío completo, no a medias, sobre cada área, sobre cada aspecto de nuestras vidas. Cuando Dios, hermanos, es depuesto como Señor, cuando nosotros, hermanos, ¿saben qué? Lo hemos arrinconado como aquellas cosas que lo ponemos en un lado y nos hemos olvidado dónde están. Entonces nuestras necesidades y nuestro corazón va a estar insatisfechos. Y nos van a llevar a dioses menores porque el hombre fue creado con esa necesidad de adorar algo. Y cuando no estamos adorando al Dios verdadero, estamos adorando a un Dios falso definitivamente. No dejamos de ser seres adoradores porque esa es nuestra naturaleza. Pero siempre vamos a buscar a otras personas u otras cosas a las cuales adorar. Así que los versículos 4 al 6 vuelven a un tema muy familiar en este libro, que es la idolatría. Es el resultado directo, hermanos, de dejar la guía del Señor. Si extraviamos al Señor Dios de la Biblia, entonces lamentablemente tengo que decirte, ese vacío en forma de adoración en nosotros va a ser llenado por cualquier otra cosa. Ya sea por nosotros mismos, por otra persona, un proyecto, un plan, una posesión, etc. Vamos, versículo 4 al 6. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Versículo 6. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento, hasta ahí nada más, el becerro de Samaria, versículo 6 le dije, ¿no? Lo que Dios está haciendo aquí, hermanos, a través del profeta, es condenar cualquier tipo o forma de idolatría o adoración mal dirigida. Y si usted se da cuenta, habla de ídolos, lo dice en plural. No tenían uno solo, tenían muchos. En todo el reino del norte habían muchos tipos de imágenes, de cultos esculpidos, los cuales algunos estaban estatuas públicas, pero también, ¿saben qué? Había privadas. Es decir, la gente tenía sus pequeñas estatuas o esculturas dentro de sus casas para su culto privado. Es lo que habían hecho. Y tal vez algunos digan, sí, pero yo no tengo ya mis monitos que tenía antes, ya no tengo a la guadalupana colgada, ya no tengo a Benedicto, y ya no tengo a Juan Pablo II, son los actuales, ¿verdad? Pero algunos todavía guardaban sus sanjuditas y todo eso, ya no tengo nada. Pero ¿qué tal de los otros ídolos? ¿Qué tal de los ídolos que muchas veces tenemos, como el trabajo? Como las posesiones. Es que yo quiero lograr esto, aquello, lo otro. Y podemos seguirle por ahí. ¿Cuántos ídolos? Nuestros ídolos privados.
Y así que, fíjense esto, miren esto, han tomado el regalo de Dios, es decir, los recursos naturales como el oro y la plata eran regalos de Dios y los han moldeado como ídolos para competir con Dios como sustitutos de Él. ¿No es acaso lo mismo que el día de hoy pasa? Con lo que Dios nos bendice, con lo que Dios nos da y los tornamos nuestros propios ídolos. Justamente hoy no puedo ir, hermano, porque estamos jugando allá el campeonato y va a ser la final, entonces no puedo asistir porque justo se cruza con el servicio. O sea, el servicio se cruza con el campeonato. Cuando el que se cruza debería ser ese campeonato de fútbol con el servicio, con la adoración a Dios. ¿Sí o no? Pero torcemos. Y eso también lo hacemos con cualquier otra cosa. Hermanos, el servicio nunca se cruza con nuestras actividades personales. Son las demás actividades las que se cruzan con el servicio del tiempo de adoración a Dios. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Sí estamos comprendiendo este llamado que Dios estaba haciendo? Y el resultado sin rodeos lo da Dios. ¿Qué va a ser? La destrucción. ¿Por qué? ¿Sabe por qué va a ser la destrucción? Porque la idolatría jamás ha sido segura. Escúcheme bien, la idolatría de lo que sea jamás ha sido segura. Además de condenar la fabricación de ídolos de oro y plata, en el versículo 5, si usted ha leído bien, Dios expresa su ira por la adoración a Baal. La mayoría de veces Baal era representado como un toro, se lo dije ya en estudios anteriores. Pero escúcheme esto, el primer rey del norte, del reino del norte, Jeroboam I, ¿saben qué hizo? Él levantó becerros de adoración, tanto en Betel como en Dan. ¿Sabe cuál fue el resultado? Y esté atento porque así muy por lo bajo va entrando esto. ¿Cuál fue el resultado? Que el pueblo se confundió sobre esto. ¿A quién estaban adorando? No era un toro, eran becerros. ¿Sí saben lo que son becerros, no? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Algunos son de la ciudad y no saben lo que distinguir entre un toro y un becerro. Pues los becerros son los hijitos de las vacas, ¿no? Tan pequeños todavía. El pueblo estaba confundido. ¿A quién estamos adorando? ¿A Baal? ¿O tal vez a Dios en forma de becerro? Estoy hablando del primer rey, cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur. Para los tiempos del profeta Oseas, entonces fíjese, ha corrido mucha agua bajo el río, bajo el puente. Ellos estaban confundidos. Y había una degradación, hermanos, total, que Dios muestra su ira. Es como que está Dios fuera de sí. ¿Cómo es posible? Y lo hablo en nuestros términos para que nosotros comprendamos. No es que Dios no lo entienda, sino que tampoco a Él se le sale el indio. No, a Dios no es así. Quiero que sepa. Lo habla para que nosotros entendamos, básicamente. Versículos 5 y 6, hermanos, son bastante difíciles de traducir. Y hay diferentes opciones en cuanto a cómo se unen las frases. Y esto se debe, hermanos, a que aquí en el original no hay oraciones completas, son como frases entrecortadas. Es como si Dios, en esa angustia, en ese corazón dolido y quebrantado por Efraín, su pueblo amado, casi como que tropezara con las palabras. Es como si el creador del universo hasta tuviera problemas para expresarse. Lo vuelvo a decir, no es que Dios tenga esos problemas, lo está mostrando así para que nosotros lleguemos a comprender. Cuando un hijo o una hija hace cosas terribles que nosotros no le hemos enseñado, no nos salen oraciones completas, simplemente se fue de la casa, consumió esto, hizo tal cosa, o sea, cosas cortas. ¿Sí me entiende la idea? O sea, es una idea, lo que está haciendo acá es, hermanos, mostrarnos el corazón de Dios, cómo se siente. Está expresando su sorpresa de que la adoración a ídolos pueda ocurrir incluso entre su propia gente. Obviamente los ídolos no son dioses, están hechos por manos humanas. Se pueden destruir, fundir o quemar.
¿Qué más necesita ver Israel? No hay nada divino en esos ídolos. Pero también está indignado porque los ídolos no solo son ayudas intrascendentes o inocentes para la oración, son realmente dioses falsos que compiten en la adoración de Israel. Y el versículo 6 nos dice: porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Y esa puede ser una observación que Dios está haciendo en el juicio. Pero fíjese bien, por la forma como está escrita, también puede ser algo que la misma gente está respondiéndole a Dios. Sabemos, Dios, que esto no eres tú, esto no es Dios. Sabemos que es solamente un ídolo, no es para tanto, Dios, no te lo tomes tan en serio. Más o menos podría ser una respuesta también. ¿Qué daño puede hacer el hecho de que adore un poco a ese ídolo? Finalmente te seguiremos adorando. ¿Qué daño puede hacer que yo tenga mi propio ídolo en mi casa y siga llegando a los servicios? ¿Qué daño puede hacer? ¿Sí me entiende? ¿Sí comprende la idea? Estoy tratando de ponerlo en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué daño puede hacer que yo le dé prioridad a mis cosas personales, a mis propios ídolos? Cada quien tiene diferentes ídolos. ¿Qué daño puede hacer si yo sigo asistiendo a la iglesia? Es lo que está diciendo el pueblo de Israel. Y eso no aplaca la ira de Dios. ¿Y usted piensa que el día de hoy va a ser diferente? Dios sigue siendo el mismo, la misma santidad. Hermanos, versículo 4 al 6. Podemos decir que es una representación o aplica, hermanos, a nuestro problema actual con los ídolos y los dioses falsos. Yo espero que a partir de estos versículos, tú, hermano o hermana, puedas sentir la angustia de Dios por nuestras lealtades, muchas veces que son divididas. Dios nos pregunta: ¿cuánto tiempo debe pasar antes que mi iglesia alcance la santidad, alcance la pureza en su vida, que tenga motivos santos? Porque incluso entre mi pueblo hay una falta de confianza, hay una falta de dependencia de mí. Yo también he pasado por esto, hermanos. Hace unas semanas yo pues trabajo acá y trabajaba también para un ministerio de City to City. Simplemente me dijeron que ya no continuaría trabajando. Y entró una situación en mi corazón. Me entristeció profundamente y comencé a meditar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser la situación? ¿Cómo? Y comencé a meditar profundamente. Y comencé un decaimiento. Y me comencé a olvidar de que Dios es soberano. Y porque es fácil decir amén, Dios te bendiga, y Dios, eso es muy fácil. Cuando tienes responsabilidades que cumplir, como cabeza de familia, como cabeza del hogar, que sabes que tienes que cumplir varias cosas, porque es tu responsabilidad. Dios te puso como hombre, no simplemente porque digas yo soy el macho, no. Tenemos que ser conscientes. Y estaba en la presencia del Señor y solamente a veces lloraba y decía: Señor, yo no entiendo todo esto. Y comencé a tener como un bajón. Honestamente, te lo estoy abriendo mi corazón ante ustedes. Y hablé con un amigo o otros así. Y meditando justamente en la palabra, me acordé que tengo un Padre que desea lo mejor para mí y que me ama, y no por las circunstancias que me estén rodeando. Hermanos, comencé a recordar las promesas del Señor y a reconocer que Él es mi Padre bueno. Es mucho más bueno de lo que yo mismo me imagino y de lo que yo merezco. Y cuando comencé a recordar eso, todo eso que se estaba yendo, de repente camino a poder sentirme que ya no, o caer en una depresión,
entonces pude levantarme y recordar que Dios sigue siendo bueno y que Él es mi Padre, que me ama mucho más de lo que yo siquiera merezco y de lo que yo mismo me puedo amar a mí mismo. Él me ama mucho más. La situación no ha cambiado, pero mi perspectiva y mi mirada ahora es diferente porque ha sido puesta en los ojos del Señor. Y les hablo mi corazón para que usted vea que no somos nosotros inmunes a que estas cosas puedan estar pasando. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Están comprendiendo esto? Entonces Dios sigue desarrollando. Dice, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la limpieza, la lealtad? ¿Dónde está la adoración sin reservas que yo pido a mi pueblo? Con demasiada frecuencia, hermanos, somos como Israel, aceptando ídolos, incluso nuevos ídolos en nuestras vidas, y no son Dios. Señalamos nuestras casas, señalamos nuestros coches, nuestros logros profesionales, nuestros logros materiales, incluso nuestra cuenta de Facebook, y comenzamos a motivar: póngale más likes, póngale más me gusta y compártalo, y estamos tan desesperados. Y cuando checamos y nadie no tiene ni un like, hasta nos deprimimos. ¿Sabe cuando eso sucede? Nos hemos hecho un ídolo. Nos hemos hecho un ídolo. ¿Sí me entiende? ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Esos son nuestros ídolos modernos. Sí, Dios, yo sé, esto lo hizo un obrero. No es Dios. Pero la verdad, ¿saben qué? Que nosotros somos esos obreros que lo hemos levantado a ese ídolo. Tú y yo somos esos obreros. Y el orgullo de la propiedad es que yo tengo y yo aquello, y yo me puedo ir de viaje. Nada de eso es pecado, recuerda, ya les he explicado, ¿verdad? Pero cuando tú pones tu seguridad en ello. Ay, estoy deprimida porque este año no me fui de vacaciones a Cancún y yo esperaba irme y estoy tan deprimida. Y mucho más cuando tú te vas a Cancún y pones tus fotos ahí en Facebook y si tú te lo mereces, tu autoestima sube. ¿Saben qué? El problema del ser humano no es que tenga baja autoestima, es que tiene demasiado alta. Necesitaría bajar la autoestima. Estamos haciendo tantos ídolos de diferente color, de diferente tamaño. Así que eso es lo que Santiago llama el doble ánimo. ¿Sí recuerdan? Santiago 4:8. Pero Dios nos desafía a través de estos versículos: o rompemos el yugo de nuestros ídolos, o Él lo hará por nosotros. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres tú romper ese yugo de tus ídolos o quieres que Él lo rompa? Porque tú sabes cómo es eso. ¿Sí entiende o no? Está fuerte esto. Esto no es cualquier cosa. Esto no son caricias. Porque no dejará que se queden en nuestros corazones, porque tú y yo le pertenecemos a Él y a nadie más. No es por envidia, no, es por tu propio bien y es por mi propio bien. Nos ama demasiado, hermanos, y desbaratará y finalmente destruirá a lo que nosotros hemos jurado lealtad. Es tu trabajo, te lo vas a perder tu trabajo, pues. Hasta que comiences a buscarme a mí. No estoy declarando ni nada, solamente quiero que entienda cómo es que Dios destruye nuestros ídolos. Nosotros no nos sentimos tan seguros acá en Monterrey, porque acá estamos entre la Sierra Madre Oriental y el Cerro de las Mitras, y acá no llega ningún sismo, nunca hemos sentido. Y tú te has puesto una casa y estás en la siguiente casa y le estás echando todas las ganas, que ni siquiera quieres trabajar extra para el domingo no venir porque estás trabajando en mi casita y estoy haciendo que venga un pequeño terremotito de 8.5, 9 grados. Tal vez ni sepas lo que significa eso, pero déjame decirte que eso trae abajo todo. ¿Dónde están tus esfuerzos? No estoy diciendo que no hagas tu casa, no me vaya a malinterpretar. Cuando nosotros ponemos la confianza en lo que estamos haciendo, y todavía decimos, es que Dios me dio esa gran bendición, 2 casitas.
realmente fueron una bendición. No voy a ser como aquel hermano allá en Nueva York que oraba por un carro, oraba, yo necesito un coche para moverme, y hermanos, apóyenme en oración para que el Señor me provea, y todo el mundo orando por el hermano. Llega el domingo y dice: hermano, ya me compré mi coche, fíjese, Dios me proveyó. Qué bueno, hermano, gracias al Señor y todo. Él fue el primer domingo, el segundo, el tercer domingo no llegó. Y cuando estaban pasando y rumbo a la iglesia, los hermanos lo vieron, allá el hermano limpiando su coche. Hermano, es que estoy limpiando mi coche. Y eso es algo verdadero, lo que estoy contando. No estoy inventando, estoy hablando de algo verdadero. Pero tal vez tú no tengas tu coche, pero estés limpiando otras cosas y estés haciendo otras cosas. Y entendemos eso, yo creo, hermanos. Porque lo que está hablando acá Dios incluye nuestras cosas legítimas en nuestras vidas, que se deslizan al primer lugar y desplazan a Dios como el Señor total de nuestras vidas. Cuando lo que hacemos por Dios, escúcheme esto bien, cuando lo que hacemos por Dios se vuelve más importante que Dios, es un ídolo. Cuando yo amo más mi ministerio, cuando yo amo más predicar acá que a Dios mismo, cuando amo yo más ministrar, cuando amo yo estar con acá cantando y todo, más que a Dios mismo. Cuando no me quiero sentar ahí para ser ministrado por la palabra de Dios, porque yo tengo el llamado. Y si tú supieras, yo he predicado delante de miles, y he hecho esto, y he hecho aquello, y si alguien me dice, yo no puedo, yo tengo que seguir. ¿Saben qué? Eso estoy adorando. Mi ministerio, mis dones, mis talentos, todo, menos al Dios verdadero, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Qué triste. Qué triste. Nuestro mayor problema, hermanos, al enfrentar a nuestros ídolos, es que incluso tratamos a Dios de usarlo para que nos apoye. Y decimos, y todo es para la gloria de Dios, y creemos que con eso lo estamos convenciendo a Dios. Dios no es ningún tonto. Recuerden, el domingo pasado dijimos eso, ¿no? Que Dios no es ningún tonto, Él no se olvida nada. Hermanos amados, debemos tener bastante cuidado, porque aunque fue escrito este libro 8 siglos antes de Jesucristo, el día de hoy sigue muy actual ese llamado de atención. No sé si lo está viendo, ¿lo está notando eso, hermanos? Que es actual para el día de hoy todavía. Cuando las dificultades o los reveses o los fracasos nos golpean y están amenazando nuestros ídolos, queremos que Dios lo arregle las cosas de alguna manera por nosotros. ¿Sí? ¿Entiende eso? Y a veces Dios nos bendice al ignorar nuestras oraciones de pánico que hacemos. ¿Sí escuchó bien? Dios nos bendice al ignorar nuestras oraciones de pánico que hacemos, porque creemos que Dios es 911 o que Dios es un bombero. Lo buscamos cuando hay un incendio. Estás muy equivocado, muy equivocada, porque finalmente volvemos a Él y vemos que la confianza que depositamos en los ídolos está mal orientada, y nos regresamos sobre Dios y descubrimos que por encima de cualquier otra cosa es Dios y su bondad sobre lo que nosotros tenemos que construir nuestra vida, en nada más. Versículos 7 al 13 hablan de las suposiciones erróneas de Israel. El pueblo asume que los ritos a Baal van a producir buenas cosechas. Asumen que la alianza con potencias extranjeras va a traer seguridad y protección. Y piensan ellos que pueden, ¿verdad?, evadir el juicio de Dios, abrazando con entusiasmo la verdadera y sana adoración a Jehová en el sistema de sacrificios. Se están equivocando. Versículos 7 y 8, fíjese bien,
nos dice esto: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina. Si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y este es un proverbio de la agricultura y establece la conexión absoluta entre las acciones presentes del pueblo y el juicio futuro de Dios que está por venir. Y aquí el viento es un lema en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento para hablar de la vanidad o del esfuerzo inestable e inútil. Cuando habla de viento, de eso está hablando. Y el torbellino es como un huracán destructivo que arrasa todo pues a su paso. Así que con el viento o la vanidad de la adoración a ídolos, Israel está trayendo sobre sí mismo un huracán de desastre. La destrucción fue profetizada en el versículo 4, ya lo leímos hace un momento, y se representa aquí como una dispersión de las espigas. Y cualquier grano que quede de esa dispersión, incluso los asirios, que eran los invasores, iban a pasar, los iban a agarrar todos, iban a comer para su propio beneficio. Y el pueblo de Israel iba a terminar absolutamente sin nada. Eso es lo que nos dice. La nación termina como una vasija que ha perdido su valor para cualquiera. Es desechable. Se puede tirar a la basura. Y la aplicación para nosotros no es muy difícil, yo creo. Sencilla. Cuando malgastamos nuestro tiempo y nuestra devoción en dioses falsos, eventualmente Dios tiene que retirar su gloria y su poder de nuestras vidas. Nuestra cualidad distintiva es que tú y yo le pertenecemos en primer lugar a Él y a nadie más. Hemos sido escogidos, escúcheme bien. Tú no buscaste a Dios, tú no buscaste a Él, Él te buscó a ti, Él te señaló y dijo: este changuito lo voy a salvar. ¿Sí me entiende? Nosotros no. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido redimidos, hemos sido apartados para ser vasos del Dios viviente. ¿Alguien dice amén? ¿Sí está de acuerdo o no? Aunque no esté de acuerdo, la Biblia dice eso. Cuando dependemos de nuestro propio intelecto en lugar de la sabiduría de Dios, cuando nuestra seguridad está arraigada en nuestras propias habilidades y no en la vida del Espíritu, entonces, hermanos, en realidad tenemos nuestros propios ídolos. Hemos caído en los campos mientras estamos sembrando el viento. Con toda seguridad cosecharemos tempestades. La primera señal, tal vez usted no entiende esto, pero la primera señal del juicio de Dios sobre nosotros suele ser una vida insípida, suele ser una vida aburrida, suele ser una vida mediocre. Esa es la primera señal del juicio de Dios. Nuestra vida ya no es atractivo para otros. La gente ya no se siente atraída por nuestra vida. Esa es la primera señal del juicio de Dios sobre nosotros, porque nos hemos apartado tras nuestros ídolos. Vamos, versículo 9 al 10. Dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Los burros, hermanos, fueron diseñados para vivir juntos y en manadas y aparearse en un contexto de manada. Pero Oseas dice que Efraín, recuerden que Efraín hace referencia a Israel, es como un asno salvaje que hace lo estúpido y antinatural para lo que no fue creado. ¿Qué dice? Va por el desierto, vaga donde es peligroso en busca de una pareja. Está haciendo algo peligroso. Y la pareja que encontrará, ¿saben cuál es? Es Asiria, que acabará destruyéndola. Entonces Oseas vuelve a cambiar la figura y dice que la nación de Israel es como una ramera lamentable que se ha hundido tanto que incluso tiene que pagar a sus amantes y ya ni siquiera puede mantenerse con esa ocupación. A ese punto ha llegado.
Y todo se resume en el versículo 10 con la política exterior vacilante de la nación que hablamos en el capítulo 7. El resultado es que el pueblo será recogido en juicio como fruta madura, va a ser puesta en un recipiente y van a consumirse bajo el dominio de los asirios. Versículo 11 al 13 encuentra otra suposición errónea y el motivo del juicio. Este es un nuevo tema que Oseas introduce en este capítulo, versículo 11 al 13. Habla del culto judío ortodoxo que termina siendo un entusiasmo religioso vacío. 11 al 13 dice lo siguiente: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Las ofrendas por el pecado, hermanos, que se mencionan aquí, fueron prescritas en el capítulo 4 y 5 del libro de Levíticos. Eran ofrendas que se ponían para el perdón de los pecados, o aquellos pecados que se cometían involuntariamente o por ignorancia. Entonces presentaban este tipo de ofrendas. Pero aquí, hermanos, la profecía del Señor mediante el profeta está en contra, dice, de todos los altares judíos, los que el pueblo está usando para presentar este ritual, para pedirle a Dios que perdone aquellos pecados de omisión o de ignorancia. Para eso se hacía estos altares. Pero mientras al mismo tiempo que presentaban sus sacrificios, ¿saben qué? Se hunden más y más profundamente en la adoración pagana, sincretista de los Baales. En el versículo 12 hace eco de esta realidad que ya vimos en el versículo 1. Y tiene la verdad en la ley. La ley lo tienen a la mano, para que me entiendan. Pero ¿saben qué les parece extraña? Les parece desconocida, sin interés. No, como que ya no queremos saber eso. Hermanos, el problema no es que Israel carezca de la revelación escrita de Dios. Simplemente eso ya no significa nada. Es como cuando tú tienes tu Biblia y jamás lo lees porque no te importa ni te interesa. Y cuando el único momento que lo abres es cuando vienes los días domingos. Yo creo que acá en Ijer no pasa eso, pero por si acaso les digo, eso es lo que estaba pasando. No les importaba. Y sabe, cuando eso sucede, esto muestra arrogancia del pueblo contra Jehová. El versículo 13 muestra cómo se han distorsionado los sacrificios. Dios había establecido los sacrificios, pero aquí están distorsionados, a menos en los términos como la gente lo había malentendido. Era aceptable en la ley que algunos de los animales del sacrificio se comieran, una comida común después que se había hecho o presentado la ofrenda ante el altar. Pero el problema, ¿cuál era? El problema era que las personas terminan amando comer la comida más de lo que aman al Dios que les está ofreciendo el perdón. Aman más la comida. Y Oseas dice que a Dios le repugna, porque los ritos, las ceremonias y los rituales no significan nada. Así que en lugar de perdonar el pecado de la ofrenda por el pecado que representaban, Dios promete castigarlos. Y esto me recuerda, en una oportunidad, no voy a decir dónde, pero en una iglesia me invitaron a predicar. Cantaron ahí 1 hora, 20 minutos. Luego pasaron a hacer un montón de actividades. Cuando me dieron la parte, iba a empezar. Y antes de empezar, el pastor me dice, por favor, predique corto porque tenemos un convivio al final. Se reunían porque el convivio era lo más importante. No estoy en contra de los convivios, y ustedes lo saben. El problema es qué es lo realmente importante. Ahí te das cuenta la catadura de esa iglesia. Hermanos, hay una poderosa implicación para nosotros en estos 3 versículos. Nos muestran hasta qué punto se puede separar la adoración a Dios de la obediencia a Dios. Porque puedes venir y querer adorar y levantar tus manos y todo bien padre, pero ¿qué tal de tu obediencia a la palabra de Dios? Porque hay una distancia muy grande. Cuando nuestra actividad de adoración
no es consistente con lo que Dios desea para nosotros como estilo de vida. Dios odia la actividad. Y eso no es para que digas, ya no vengo el próximo domingo porque pues no estoy viviendo, entonces mejor espero. No, es para que te arrepientas, porque ese es el llamado de Dios. Te arrepientes y comienzas a vivir como dicen las Escrituras. O simplemente Dios se encargará de hacer trizas a todos tus ídolos si tú eres un hijo o una hija de Dios. Cuando desobedecemos conscientemente la Biblia, las expresiones más entusiastas de alabanza y adoración y hasta las lágrimas que podamos reunir no deleitarán a Dios. Si amamos nuestra actividad de adoración más que al Dios que nos llama a adorarlo, entonces las palabras de Pablo, lo que construimos será madera, heno y hojarasca, como dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Necesitamos amar al Dios de la palabra antes que nuestra acción de adorar. Hermanos, hay una diferencia, ¿sí comprende la diferencia? Y el versículo 14 sirve de conclusión y nos hace volver a cerrar el círculo. Nos recuerda nuevamente la razón de la autoridad mal entendida, la autonomía malversada, la adoración mal dirigida del pueblo y todas las suposiciones mal calculadas sobre la adoración a Baal, alianzas con poderes extranjeros y ese entusiasmo vacío sobre la adoración correcta a Jehová. Dice el versículo 14, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Tanto el reino del norte como el del sur habían olvidado su responsabilidad espiritual. Habían perdido la atención constante a su creador, a su sustentador, a su Señor absolutamente soberano. El problema con los edificios y las ciudades fortificadas es que fueron construidas para la gloria del pueblo y no para la gloria de Dios. Los reyes de Samaria construyeron una sucesión de opulentos palacios reales con impuestos injustos y excesivos contra el pueblo. Y en el sur, esa confianza indebida de Judá se depositó en las 46 ciudades fortificadas que ellos habían levantado. Y este capítulo, especialmente este versículo, contrastan directamente con el corazón del salmista. En el Salmo 100, versículo 3 y versículo 5 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En contraste con el pueblo de Israel, el salmista sabía que él no se hizo a sí mismo, ni se sostuvo en el poder a sí mismo. Sabía que pertenecía absolutamente al Dios pastor y expresó su gratitud al Señor por todo, absolutamente todo lo que tenía. El pueblo de Israel de los tiempos de Oseas se definía a sí mismo, se dirigía a sí mismo, confiaba a sí mismo en esa riqueza material, pero también en su defensa militar. Pero ¿qué hicieron los asirios y babilonios cuando llegaron? Arrasaron tanto los palacios reales como todas las ciudades fortificadas. ¿De qué les sirvió? De nada. Hemos sido confrontados, hermanos, a lo largo del capítulo 8 con un tema que enfatiza una y otra vez. Tal vez estés impacientando porque ha sido un poco largo, pero creo que bien ha valido la pena, mis amados hermanos, porque esto no fue escrito en vano. Puede que te estés impacientando con esa insistencia de Dios en este mensaje una y otra vez, pero lo hace porque sabe Dios lo difícil que es llegar a nosotros, que somos muchas veces resistentes a la verdad. Y por eso sigue atacando como de diferentes ángulos e insistiendo repetidamente. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos extraviamos de Él, de nuestra lealtad hacia Él, por nuestra naturaleza misma, de la relación, de pacto con Él,
Dios usará cualquier medio necesario para llamar nuestra atención y devolvernos a una relación de vitalidad con Él. Nuestra única alternativa a las medidas desgarradoras de juicio a las que hace referencia en este capítulo 8 es un corazón sumiso y ablandado, amorosamente sensible a su guía y obediente a Él. Para mí este capítulo, hermanos, es bastante útil porque revela esa oposición carnal que obra en mí en contra de la obra del Espíritu. Me muestra el camino equivocado que yo tomo cada vez, en lugar de poner mi vida en las manos amorosas de mi Padre Celestial, de mi Creador, de mi sustentador y mi Señor absolutamente soberano. Y pongo una falsa autoridad sobre mí. Sucumbo a la idolatría de mis propios logros. Confío en mis propias obras o mi propia actividad ministerial. Y mira cómo Dios nos ha bendecido. Pasó la pandemia, pero todos estamos aquí. Y gloria al Señor. Me rindo a la incredulidad. Me deleito más en mi actividad de adoración que en escuchar y obedecer la voluntad de Dios. O me engaño a mí mismo con la autoglorificación o la falsa confianza en mí mismo. Que Dios me libre de ello. Esa es mi oración permanente, porque mi corazón siempre tiende a desviarse. Y lo estoy hablando en primera persona para que ninguno de ustedes se sienta ofendido, pero tendría que aplicarlo a su vida también. Hermanos, lo que tenemos que hacer es tornarnos y volver al Señor antes de que Él comience a destruir todo lo que nos satisface, todo aquello que nos llena y nos da un nombre y nos da una identidad, cuando nuestra verdadera identidad se llama Jesús y nada más que Él. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Incline su rostro. Padre, te estamos muy agradecidos por estas maravillosas palabras del profeta. Confesamos, Señor, que muchas veces te hemos olvidado. Señor, líbranos de nuestro olvido espiritual. Ayúdanos por tu maravillosa gracia y la iluminación de tu Espíritu Santo a vernos como realmente somos. Necesitamos la certeza y la seguridad de confiar en ti. Por favor, sé con nosotros hoy y siempre. Te lo suplicamos por amor de Jesús. Amén.